Bueno, yo vengo a hablarle a ustedes de información. ¿Y por qué de información? Porque yo considero que la información que el ser humano ha generado a través de su existencia es nuestro recurso más preciado ahora mismo. No es el dinero, no son los carros, no es nada, es la información. ¿Y por qué? Porque nos ha tomado tanto tiempo llegar a donde nosotros estamos ahora, que tendríamos que volver a pasar todo ese tiempo para volver a generar. Y piénsenlo. Imagínense que ustedes viajen a la prehistoria, 10.000 años atrás. ¿Qué pasaría si ustedes no llevan nada de información, si no han aprendido nada? ¿Pudiéramos dejar de ser cavernícolas? ¿Se pudiera eso? No pudiera dejar de ser cavernícola, ¿verdad? Pero si nosotros no lleváramos los libros que están en las universidades, si no lleváramos la matemática, la física y la química, a lo mejor nosotros podemos llegar hasta donde estamos ahora. A lo mejor un hombre, yo tengo la confianza de que una sola persona que viaje con esa información puede llevar a la humanidad a como está ahora. Bueno, no a la población que está ahora, porque eso sería ridículo, no nos podemos reproducir tan rápido, pero sí a los niveles tecnológicos que tenemos ahora. Pero yo veo un problema y es que nosotros no somos muy eficientes guardando información. Nosotros destruimos nuestra información muy a menudo. Las guerras en el pasado han quemado muchísimos libros y han quemado bibliotecas completas, como es el caso de la Biblioteca de Alejandría. Nosotros no tenemos forma de saber qué se perdió en la Biblioteca de Alejandría, porque se quemó. Algunos libros tenían copia por otra biblioteca del mundo, a lo mejor también estaban ahí, se quemaron, pero permanecieron en otro sitio, pero muchas cosas se perdieron que a lo mejor eran importantes, pero se perdieron para siempre. Esa información no puede ser restaurada, no podemos unir las partículas de humo de nuevo y hacer el libro con las letras en el orden en que estaban. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasaría con la información de nosotros en la actualidad? Nuestra información está a salvo. Si la sociedad colapsa, todos esos discos duros sobreviven. A lo mejor los libros son un poquito más eficientes, aunque los libros se pudren. A lo mejor la pintura en las cuevas es una forma más eficiente de guardar información. Pero yo le voy a decir cuál es la forma más eficiente de guardar información que ha conocido el ser humano. Y la forma más eficiente de conservar nuestra información es el ADN. ¿Y por qué? Porque la naturaleza ha estado haciendo eso durante billones de años y ha permanecido ahí. La ha mantenido más tiempo. Bueno, nosotros somos parte de la naturaleza que conserva esa información desde el inicio de la vida. Y no solamente que la ha logrado mantener por mucho tiempo, es que es eficiente. Toda la información que hemos generado, que nos toma muchísimos libros y disco duro, si pudiésemos almacenar toda la información de la humanidad en la forma del ADN, de la molécula, del código genético, pudiera estar en su habitación ahora mismo. Todo lo que nosotros hemos hecho, su chat history, pudiera estar en su habitación ahora mismo y el de todo el mundo y todo lo que se ha borrado, si estuviera en la forma del ADN. Y de hecho ya recientemente hemos podido traducir libros a ADN. No es tan difícil, es un código en la computadora utilizan código binario, el ADN de 4 es cuaternario. Y bueno, exactamente, pudiera estar guardado en su habitación. Pero lo que yo le vengo a decir no es eso. Yo sé, la información de nosotros los seres humanos es lo más importante que tenemos hasta ahora. Pero la información que está guardada dentro de la célula de todos los seres vivos, de todos los organismos de la biosfera, es más voluminosa que toda la información que ha generado el ser humano. Y si quisiéramos almacenar la información del código genético de todas las especies descubiertas, sin contar las que no han sido descubiertas, ocuparía esa cifra, que para que ustedes lo entiendan sería lo equivalente a ese número de la supercomputadora más grande que tenemos hasta el día de hoy. O sea, necesitamos esa cantidad de supercomputadora para almacenar la información genética de cada una de las especies. Y yo creo que ustedes saben que eso es imposible para nosotros ahora, o sea, eso es ridículo. Pero está. ¿Y dónde está esa información? Esa información está guardada en todos los montes del mundo. Pero yo le voy a agregar un poco más a eso. No es solamente que hay mucha información, es que esa información es importante.
Porque una cosa que yo te diga que hay más información en el ADN que en libros, correcto, correcto, eso es un argumento correcto. Pero esa información es más importante que Newton, que Pitágoras. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Newton y Pitágoras lograron entender todo eso hace mucho, pero nosotros no entendemos esa información y es útil. Esa información es útil. ¿Y en qué sentido puede ser esa información útil? Bueno, los primeros medicamentos que nosotros descubrimos fue a partir de químicos que producían plantas. Y no cualquier planta, la aspirina es de un solo tipo de planta que conseguimos el salicilato de metilo para convertirlo en ácido acetil salicílico. Si no tuviera eso, no pudiéramos. Penicilina. Eso fue por accidente. Un hombre estaba cultivando bacterias y se le contaminó con un hongo. Usualmente uno bota cuando se te contamina un cultivo de bacteria con hongo, pero él no lo botó. Porque él vio que alrededor de donde estaba el hongo no había bacterias, a pesar de que el hongo no estaba tocando. Y él dijo, ¿cómo rayos las bacterias no pueden, cómo ellas miden 2 milímetros alrededor del hongo y no crecen ahí? Y descubrió que el hongo produce un antibiótico. Y ese fue el primer antibiótico que salvó a la humanidad. Descubierto por accidente en un hongo que ni siquiera fue ido a buscar en los lugares más remotos del Amazonas. Eso apareció solo y contaminó su placa de Petri. Ese otro ejemplo es un poquito más reciente. Esa planta que le dicen todo el año, se llama vinca, es originaria de Madagascar, muy bonita y por eso se popularizó en los jardines de casi todo el mundo. Aquí yo creo que es popular y que todos ustedes la conocen. Y lo que nadie se imaginaba era que esa planta produce un componente químico que se llama vincristina, que es exclusivo para ella y que es el tratamiento más efectivo para la leucemia en la actualidad. Mi abuela murió de leucemia y esa era una de sus plantas favoritas. De hecho, en el cementerio ella tiene una planta de ese mismo color y de esa misma especie sembrada. Y ella no se imaginaba que dentro de su planta favorita estaba el tratamiento. Tratamiento que se utiliza en la actualidad y que en personas jóvenes tiene un 90% de efectividad. Y nosotros estamos encontrando tratamientos en lugares cercanos a nosotros, lugares familiares, pero no estamos encontrando ninguno de los tratamientos explorando el Amazonas. ¿Por qué? Porque es demasiado. Ni siquiera podemos comenzar a descubrir todo lo que hay alrededor de nosotros, o a lo mejor en la periferia. Pero la cantidad de lo que falta es algo que yo pienso nunca vamos a lograr entender, pero ahí está. La cura de todas las enfermedades puede estar al lado de nosotros ahora mismo. Lo que pasa es que no sabemos dónde buscar ni para qué enfermedad sirve cada cosa. Esa es la parte difícil. Entonces, eso es importante, pero es fascinante también que todas estas moléculas, penicilina, aspirina, todos los componentes químicos están compuestos de lo mismo. Carbono, hidrógeno, oxígeno y tal vez un poco de nitrógeno, tal vez un poco de azufre. Y todo eso está presente en el aire que nosotros respiramos ahora mismo. El aire que ustedes respiran tiene los átomos para crear todas estas cosas que en verdad son carísimas, pero no tenemos la tecnología para ponerlas en el orden específico y crear los componentes que nosotros deseamos producir. Pero las plantas sí, los animales también, y esa información está guardada en el ADN. El ADN tiene la información para producir todos esos componentes que nosotros deseamos y que valen más que el oro. Y eso yo se lo puedo comprobar con una pequeña historia. La insulina es una proteína que nosotros necesitamos, una proteína necesaria para que el azúcar entre a nuestras células. Y la insulina es una proteína, repito, una proteína, y eso significa que es una molécula un poquito compleja. Nosotros no somos efectivos sintetizando proteínas. Las farmacéuticas todavía están haciendo moléculas sencillas. Nosotros no sabemos cómo hacer proteínas, pero esa es la especialidad del ADN. El ADN se encarga de hacer polipéptidos y eso son las proteínas. Y nuestro ADN tiene la información para producir insulina, la de nosotros los animales. Y para producir insulina, una persona que necesitaba insulina porque sufría de diabetes, nosotros necesitamos toneladas de páncreas de cerdo para extraer un potecito que a lo mejor le duraría un par de semanas. Y eso era extremadamente costoso. Pero nosotros descubrimos que como está escrito en su ADN la información para producir insulina, que si nosotros cogemos ese capítulo del libro
y se lo metemos en el libro de otra especie que podamos reproducir con más facilidad, como una bacteria, esa bacteria va a producir insulina. Y de hecho, esa es la forma en la que se produce la insulina en la actualidad. No es porque nosotros la sabemos hacer artificialmente, es porque nosotros sabemos que el ADN la sabe hacer de una forma que nosotros no entendemos y que si nosotros cogemos ese ADN y lo ponemos en otro sitio va a hacerlo igual. Y algo más sencillo, la fotosíntesis. La fotosíntesis yo creo que es un fenómeno que todos conocen desde que estaban en primaria. Pero en la actualidad no se comprende verdaderamente cómo la planta puede producir glucosa a través de la fotosíntesis, solamente con luz. La glucosa está hecha de carbono, hidrógeno y oxígeno, y las plantas lo hacen con eso mismo, dióxido de carbono y agua, y con la luz producen glucosa, una de las sustancias más importantes para la humanidad ahora mismo. Esa es la gasolina de todas las células, incluyendo la de la planta y la de todos los otros seres vivos. La planta la producen, la almacenan, la utilizan a medida que la vayan necesitando, pero algunos animales la roban y la utilizan para su propio metabolismo. Y no tenemos idea. La planta la hacen del aire y la hacen gratis porque está en su ADN y nosotros no tenemos la información para poderla hacer. No la podemos hacer del aire. Nosotros no podemos coger aire y hacer azúcar. Y eso está hecho de eso. Entonces, esos son los libros que nos faltan por leer. Y nosotros lo hemos tratado de leer, pero todavía que lo estamos entendiendo. Los físicos cuánticos dicen que es un fenómeno cuántico que está interviniendo en eso. Pero eso todavía, eso significa que no entendemos. Y bueno, todo el mundo se quiere comer a la planta porque ellas están produciendo eso, esa es la gasolina. Incluso la gasolina está hecha porque los dinosaurios y demás organismos se comieron la planta y la convirtieron en grasa y eso se convirtió en petróleo. Al final todo fue fotosíntesis. Y eso ha provocado que muchos insectos se la quieran comer. Y los insectos y las plantas están librando una guerra tan antigua como los bosques. Una guerra importantísima. ¿Por qué? Las plantas toditas, para no ser comidas, tienen un contraataque. Los insectos quieren comerme, yo desarrollo compuestos químicos. Y la vanilina que le da el perfume a la vainilla y a su bizcocho, el mentol que le da el olor a la menta, la solanina del tomate, que es un componente tóxico de las hojas, la piperina, la de la pungencia, la pimienta. La capsaicina hace que los ajíes piquen. La nicotina del tabaco, que es la adictiva y por eso la gente se lo fuma. Cafeína que nos despierta, todo eso no está hecho para nosotros, eso está hecho como insecticida. La planta depositan ese tipo de sustancia en sus hojas como insecticida y eso les cuesta energía. Y ellas producen todas un componente químico diferente. A la mayoría de las plantas ni siquiera sabemos qué componente químico produce. Le pusimos el nombre de nicotina porque la planta la conocimos primero que el componente. O sea, por lo general llevan el nombre de la planta. Cafeína se le puso cuando se descubrió que la planta del café producía un componente. Y eso tiene una función. Y como todas las plantas producen componentes específicos y los insectos se lo quieren comer, el contraataque de los insectos es desarrollar inmunidad. Pero no una inmunidad para todos los tipos de componentes, porque eso sería excesivamente costoso y real, sino que desarrollan una inmunidad a lo mejor a una especie de planta. Y ahí viene la especialización. Y cada una de las especies de mariposas por lo general se alimenta de una o dos especies de plantas, las cuales le llamamos plantas hospederas. Por eso las plagas son específicas a la planta de donde están. Y esta mariposita es una mariposita especial porque se llaman calisto y son endémicas de las Antillas Mayores, pero tenemos varias especies y cada una es endémica de su respectiva isla. Y nosotros somos la española, la isla que tiene la mayor diversidad de calistos en el mundo. Y es inusual en términos de mariposa que haya tanto endemismo. Y es más inusual que aunque todas son endémicas de la española, hay diferentes especies endémicas de diferentes rinconcitos. Ni siquiera están en la isla entera. Yo les invito a ustedes, si ustedes viajan y se fijan de cerca, porque son muy parecidas, tenemos diferentes especies casi en todos los sitios, son más de 20. Y nosotros sabemos que hemos corroborado que son especies diferentes porque su ADN es bien diferente a pesar de que se vean iguales. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve ese ADN? Ese ADN no sirve para su aspecto físico. ¿Por qué ellas tienen tanta diferencia en su ADN? Ese ADN contiene las instrucciones para producir proteínas que a lo mejor son las responsables de que ellas puedan tolerar esos componentes químicos que produjo la planta con su ADN. Y esas son
de diferentes lugares, cada una sabemos que se alimenta de una planta hospedera diferente. Y ahí viene el próximo término, interdependencia. Eso es algo que vemos en los ecosistemas. No todo es al azar, no todo come cualquier cosa. Cada planta produce flores con forma, colores y estructuras diferentes. Eso no es al azar, eso significa que un insecto o un animal diferente la poliniza. Nosotros pensamos que las abejas polinizan todo y la verdad es que las abejas no polinizan todo y es el mejor ejemplo. Es una mata de chinola y una flor de chinola y esa abeja se está bebiendo su néctar. Pero la estructura donde está depositado el polen no está rozando a la abeja porque la abeja no tiene las proporciones de su cuerpo de la forma correcta. Y la flor de la chinola está diseñada para los abejorros carpinteros. Eso que le dañan la madera en sus terrazas y que ustedes fumigan. Si usted tiene abeja y no tiene abejorro carpintero, usted no tiene fruto de chinola. Porque cada especie de planta tiene un método diferente para su polinización. Y por lo general utilizan especies diferentes de insectos, especies diferentes de aves, como los colibríes. Y algunas flores son polinizadas por un murciélago. Usualmente abren de noche las flores que son polinizadas por murciélago. Y cuando son polinizadas por el mismo animal, usan otro tipo de estrategia como esa. 2 especies de flor depositando el polen en diferentes partes de la frente del animal para que no se mezcle un polen con el otro. Y cuando no hacen eso, florecen en diferentes épocas del año. Eso no es coincidencia. Por alguna razón las flores florecen a diferentes épocas del año. A lo mejor tienen el mismo polinizador. Y para evitar ese tipo de consecuencias, florecen en diferentes épocas del año. Eso se llama fenología. Yo tuve el honor de participar en el 2012 en una expedición a Haití a conservar los anfibios. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que en este tipo de sistemas interdependientes las relaciones son muy complicadas, son difíciles de entender. Yo no creo que nadie entienda un ecosistema a su totalidad. Y son irreemplazables. Y Haití es uno de los países que tiene la mayor diversidad de anfibios en el mundo. Pero no solamente tiene la mayor diversidad de anfibios en el mundo, tiene el mayor porcentaje de especies endémicas en el mundo. Pero 98% de esas especies están en peligro de extinción, muchas en peligro crítico. Lo que lo hace el país con más especies en peligro de extinción del mundo. Solamente queda un 1% de cobertura boscosa y la mayor parte de su población, que está más grande que nunca, depende de ese 1% para su subsistencia. Y nosotros lo sabemos y esa expedición tuvo como objetivo visitar en helicóptero esos remotos lugares donde no ha llegado la deforestación o está llegando y buscar esas especies para salvar su material genético. Y el helicóptero nos dejaba ahí, nosotros recolectábamos esos anfibios, por lo general en la noche, y después que teníamos todo el material genético preservado, eso fue llevado y preservado en nitrógeno líquido. Preservamos su ADN porque sabemos que se van a extinguir. Sabemos que ya, esto no es algo nuevo, ya nosotros perdimos mucha información que no vamos a saberla. Estamos perdiendo mucha información y sabemos que se va a perder mucha. Sabemos que no vamos a salvar ni la menor parte. La mayor parte de esta información se va a perder. Y bueno, eso es una pena. ¿Por qué eso es una pena? Porque yo puedo salvar el ADN de todas las especies del planeta. Yo puedo salvar el ADN de todas las especies del planeta y meterlo en nitrógeno líquido, todas las especies de plantas, todas las especies de animales, todas las especies de hongos, todas las especies de bacterias, guardar su ADN y hacer una biblioteca de nitrógeno líquido porque su ADN puede estar guardado congelado. Pero ¿es eso suficiente? Eso no es suficiente porque esto es un sistema de elementos interdependientes en donde las interacciones entre los elementos pueden ser más importantes que los elementos mismos. Entonces, aunque nosotros tengamos todos los elementos, todas las especies que han sido descubiertas o no descubiertas del planeta, y la congelemos o la metamos en zoológico y después restauremos el medio ambiente y la volvamos a poner, eso no va a funcionar porque es un sistema. Y nosotros no entendemos el sistema en primer lugar. No sabemos cómo poner la pieza en orden. Entonces no hay nada que salvar. A lo mejor sí estamos salvando las especies, pero no estamos salvando la biblioteca. Y ese es el mensaje. Los bosques primarios son un recurso no renovable.
Ese tipo de ambiente, ese sistema de elementos interdependientes es algo que no podemos restaurar. Si le pasamos un tractor y volvemos a sembrar cualquier árbol, no va a ser lo mismo porque ahí no están esas especies. Eso no es renovable. En algún lugar del país puede tener más bosque que antes, pero en ningún lado del mundo están incrementando la cantidad de bosque primario. Siempre está disminuyendo porque es que no es renovable. Entonces yo considero que lo importante aquí es identificar cuáles son los lugares que contienen toda esta información. ¿Cuáles son nuestras bibliotecas más importantes? ¿En qué parte del mundo están? No lo sabemos. Tenemos que identificar dónde están las bibliotecas importantes. ¿Dónde está guardada esta información? No es en cualquier lado. Muy pocos bosques permanecen inalterados. Esa información no está en todos los sitios. A lo mejor ninguno de ustedes ha visto eso. Y eso es lo que tenemos que priorizar. Nosotros tenemos que priorizar nuestros esfuerzos de conservación en identificar los lugares donde está nuestra biblioteca. Pero lamentablemente no lo sabemos y nosotros las estamos quemando. Seguimos deforestando y lo peor de todo es que estamos reforestando después. Como que nada ha pasado. Si quemamos nuestra biblioteca y reforestamos, lo que estamos haciendo es llenando una falsa biblioteca con libros vacíos, fotocopia de su revista favorita. Nada, ahí no hay información. A lo mejor desde fuera se vea medio bonito, pero ahí no hay nada. Quemaron su recurso más importante. Toda la información que puede o no determinar la existencia de la humanidad está siendo pisoteada. Y muchos ni siquiera nos podemos dar cuenta porque ni siquiera se la sabemos distinguir. Gracias.